Y leeremos Josué 24:15. La Escritura dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El hombre piadoso sirve a Dios. Las damas no vayan a decir menos mal, eso es para los hombres. Todos estamos involucrados aquí. Y paso a decirles, hermanos, que si hay algo esencial que el pueblo de Dios debe hacer para el Señor, es servirle, pero hacerlo con una actitud voluntaria. Sí podemos servir a Dios, pero inicio diciéndoles, con una actitud voluntaria. Porque el amor es el único principio genuino del cual puede provenir todo servicio aceptable a Dios. Pero la gran mayoría de personas, de creyentes, se quedan solo en lo justo cuando se les imponen tareas. Solo hacen el renglón que les dijeron que hay que hacer. Encontramos en el libro de Josué, en su discurso de despedida, cómo Josué trae a mente del pueblo, o a la mente del pueblo, todo lo que el Señor hizo desde que los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Al ojo humano no fue fácil. Fue muy complicado todo lo que ellos tuvieron que pasar. Pues Dios quería llevar a su pueblo a la tierra prometida, pero sacarle del corazón a Egipto. Ellos llevaban en su corazón a Egipto, pero Él quería llevarlos a la tierra prometida. Tal cual pasa hoy. El Señor quiere sacar de nuestro corazón el mundo para que vayamos a las moradas que Él fue a preparar. No es fácil, pero Josué empieza a comentarles al pueblo israelita todas y cada una de las cosas que el Señor hizo, no en detalle, pero les decía: ustedes pasaron por aquí, Dios les dio alimento acá, los libró de estas manos, los encaminó por este lado, todo les dijo. Y casi concluyendo esto les dice: ahora ustedes están en unas ciudades que no edificaron y están comiendo de unos cultivos que nunca sembraron. Y todo esto porque Dios lo ha hecho. Ahora, dice Josué: ahora temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Así que les dio Josué la oportunidad de elegir a quienes ellos deberían servir. Pero piensen esto: Josué les dio esa elección que ellos pudieran tomar, pero no lo hizo como si no le importara qué fuera a ser el pueblo de Israel, sino les dijo con razón a quién deberían ellos servir. Y por supuesto, hermanos, les dice: escojan a quién deben servir. Ahora que tienen las cosas claras,
Ahora que les he dicho todo lo que les he dicho, ustedes tienen claro y resuelvan. Pero deben servir a Dios. Sea lo que sea que los otros hagan. Bueno, hermanos, esto nos compete también a nosotros. Sea lo que otros hagan, ¿qué debemos hacer nosotros? Tal cual, servir a Dios. Así que quienes resuelven servir a Dios, no les debe importar estar solos de aquí en adelante. No nos debe importar eso. Si nos quedamos solos sirviendo al Señor, bendito el nombre del Señor por eso. Pero de aquí en adelante, eso es lo que haremos. Los que van al cielo deben estar dispuestos a nadar contra la corriente. No deben hacer como la mayoría, sino deben hacerlo como los mejores. Necesitamos de toda la sinceridad acerca de nuestro servicio al Señor, ya que este trabajo que el Señor nos ha dado, este servicio que el Señor nos ha dado, no lo debemos tomar tan ligeramente. Y no nos debemos interesar solo en este trabajo como algo tan superficial. No, porque el trabajo al que el Señor nos llama debe ser una prioridad en nosotros, no un pasatiempo. Es un servicio costoso. Dios no necesita de servidores que solo trabajan para Él cuando les sobra tiempo, después de otros compromisos, inclusive de ellos mismos, inclusive con sus compromisos con el mundo, como tampoco, hermanos, nosotros debemos servirle al Señor porque el servicio que le prestemos sea ojalá muy corto, que no haya mucho que hacer, y que, hagámoslo de la manera más rápida que podamos, para librarnos de esto. Dios no nos llama a un servicio a medias, ni a una devoción intermitente. Nuestra respuesta al llamado que ha hecho Dios a nuestras vidas define la esencia de nuestra fe. Así, el servicio a Dios no es una opción secundaria, sino el resultado natural de una vida transformada y motivada por el amor a Él. Con esto en mente, consideremos el llamado que todo cristiano ha recibido en primer lugar, porque cada cristiano está llamado a servir a Dios. ¿Qué dije, hermanos? Cada cristiano. Así que si usted lo es, está en la lista. No vaya a mirar para atrás ni al lado. Eso menos mal le compete a este. No, si usted es cristiano, debe trabajar para el Señor. Está llamado a servir. Cuando Dios llama a sus escogidos a sí mismo, escuche esto, no llama a ninguno a la ociosidad. Estos días hemos venido orando porque hay algunos que han retraído su mano del servicio a la iglesia. Y usted va a decir, pues a la iglesia. Pero hermanos, si sirve a la iglesia, le está sirviendo a Dios. Así que, hermanos, esto viene como anillo al dedo para que nosotros miremos cómo nos estamos comportando frente a este servicio al Señor. Si dije, cada cristiano está llamado a servir al Señor. Así que cuando nacemos de nuevo y nuestros pecados han sido perdonados, que eso ya es una dicha mayor, porque hermanos, tal cual Josué le dijo a Egipto, vea lo que pasó con ustedes y a dónde los tiene hoy el Señor. Igualmente, hermanos, estamos aquí, pero mire lo que pasó con nosotros. Nuestros pecados fueron perdonados. Eso no es cualquier cosa, hermano.
Porque lo que pasó para que esto ocurriera, hubo derramamiento de sangre, hubo una crucifixión, hubo alguien que pagó el precio por nosotros, hubo alguien que nos trajo acá. Hermano, no ocurrió así y por nuestra propia inteligencia o fuerza. Dios perdonó nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpió, y no solo nuestros pecados, nuestra conciencia ahora es limpia en Cristo. Porque la Escritura dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y termina este texto diciendo, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Pasó todo lo que pasó, hermano. Hoy el Señor nos hizo aptos para su servicio, porque no podemos con manos sucias presentarnos al Señor con una conciencia depravada, una conciencia pecaminosa y levantar oficios para el Señor. Es que Él es santo. Y por eso necesitaba que nosotros, habiendo sido lavados del pecado, limpios, entonces estamos listos para servir al Señor. Y el Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría. Ah, hermano, ¿quién no puede estar contento, alegre, después que Dios nos haya perdonado? Ahora, como siervos del Señor, debemos dejar todo lo demás y dedicarnos al servicio a Dios. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La Biblia declara que somos siervos de Dios, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y tal como hemos sido instruidos sobre la maldad, la suciedad del pecado, lo traicionero del pecado, sabemos que el pecado es un tirano y que paga mal. Y dentro de la paga mala que nos da es desanimarnos del servicio a nuestro Rey y a nuestro Amo, porque la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. Así paga el pecado. Alguien dijo, así paga el diablo a quien bien le sirve. Ahora libres de esa esclavitud, como hombres piadosos, hemos sido unidos a la familia de Dios. Y como consecuencia nos convertimos en siervos diligentes. Otra vez, hemos sido unidos a la familia de Dios para ser siervos diligentes, no para ser ociosos diligentes. Yo no sé si eso cabe ahí. Si puede haber un ocioso diligente. En la palabra de Dios encontramos que no existe y que no hay lugar para el desempleo espiritual o la jubilación espiritual. No hay lugar para eso. Cualquier otra descripción de un cristiano profeso que no le sirva a Dios, eso es inaudito. Ahora pregunto, ¿y cuál es la motivación entonces para que nosotros sirvamos al Señor? ¿Acaso hay motivos para servir al Señor? Y usted puede desde allá decir, claro que sí. Mire, hermano, solo le voy a enumerar 6 esta mañana. 6 motivos por los cuales usted puede servirle al Señor. Al menos son esos. El primero de ellos es porque nosotros estamos motivados por la obediencia. Debemos servir a Dios porque estamos motivados por la obediencia. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, describe, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz.
A Él serviréis y a Él seguiréis. Bueno, les voy a llamar la atención a ustedes en este texto. Si ustedes quieren ver este texto, ahora posen sus ojos sobre el texto. No van a decir, el pastor Castañeda está inventando cosas y tiene una labia impresionante. No, miren la escritura. Y la escritura dice, en pos de Jehová vuestro Dios, ¿qué debemos hacer? Andar. A Él debemos temer. ¿Qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Qué otra cosa tenemos que realizar? Escuchar su voz. Después, servirle. Y después, seguirle. ¿Hay alguna situación ahí que nos esté diciendo que el Señor nos esté pidiendo un favor o algo parecido? Por favor, hermanitos, hagan eso. No, son mandamientos. Este texto está rodeado de mandatos, desde la primera letra hasta el final, mandatos completos. Así que, hermanos, todo este versículo está relacionado con la obediencia. En pos de vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis, a Él seguiréis, obedeciendo absolutamente al Señor. Así que, hermanos, en medio de esta serie de mandatos que el Señor nos ha dado, encontramos uno sobre el cual estamos hablando esta mañana, y es: a Él serviréis. Es un mandato del Señor, servirle a Él, y está claro que lo tenemos que hacer. John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, puso un ejemplo para que hablar sobre este asunto del servicio al Señor. Y el ejemplo de él dice lo siguiente: 2 ángeles fueron enviados a la tierra para cumplir cada uno su labor. El primero de ellos fue enviado a gobernar el país más próspero de la tierra, y el segundo a barrer las calles del pueblo más humilde. A ellos, dice él, no les importaría para nada el oficio al que fueron enviados, sea el puesto de soberano o de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace en la obediencia a la voluntad de Dios. No sé si usted puede imaginarse a alguno de esos ángeles negarse a servir a Dios, negarse a obedecer las órdenes de Dios. Es imposible, porque los ángeles saben obedecer al Señor. Nos han dado ejemplo, la Escritura nos enseña sobre eso. Asimismo, hermanos, hoy el Señor tiene su iglesia, y su iglesia ha sido revestida con todas las dádivas del Señor. Y nosotros debemos obedecer lo que el Señor dice. Y pregunto, ¿cómo puede cualquier cristiano profesante que dice amar a Dios, creer que es aceptable sentarse en el butaco espiritual de suplentes y mirar cómo los demás llevan a cabo el trabajo de la obra del reino? Dios no mandó, Dios no nos escogió, Dios no nos puso en su iglesia para estar sentados en una silla arbitrando lo que otros hacen. Bueno, si estuviera arbitrando estaría haciendo una tarea, pero allá, cruzado de brazos, mirando cómo este sirve, cómo el otro trae, cómo el otro ayuda, y él sentado, esperando en la gracia de Dios el día que él se lo lleve. Esto es, no tiene cabeza ese asunto. Pero nosotros desobedecemos a Dios cuando no le servimos activamente. Pecamos cuando nos negamos servir al Señor. Así que tengamos muy en cuenta esto. Si Dios es nuestro soberano, si Dios es nuestra autoridad, nosotros con humildad debemos estar subordinados
a sus órdenes, subordinados a sus órdenes. Nada debe salir de nosotros que el Señor no haya ordenado. En segundo lugar, estamos motivados por la gratitud. Primer libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pero el texto sigue diciendo, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Esta es una exhortación del profeta Samuel para el pueblo de Dios. Asimismo, esta exhortación está presente para cada creyente profesante. A muchos les puede parecer que el servicio a Dios es una carga muy pesada. Pero si recordáramos todas las grandes cosas que ha hecho Dios por nosotros, se quitaría ese peso, hermanos. Así que les invito a ustedes que respondan este cuestionario. ¿Usted recuerda cómo es no conocer a Jesucristo, no tener a Dios, ni tener esperanza? ¿Usted recuerda eso? ¿Recuerda cómo se sentía ser culpable ante Dios y de la condenación en el infierno y no tener perdón? ¿Recuerda con terror el saber que había ofendido a Dios y que su ira ardía contra usted? ¿Recuerda con horror que por causa de su pecado estaba a solo un paso del infierno? Por otro lado, hermanos, dejando ese panorama oscuro, miremos ahora lo que el Señor hizo. ¿Recuerda usted la experiencia de ver al Señor Jesucristo con los ojos de la fe y comprender por primera vez que Él es verdad y que hizo a través de su vida, de su muerte y resurrección, cosas tan grandes para nosotros? ¿Lo recordamos? ¿Recuerda el gozo de la primera vez que fue consciente del perdón, de la liberación del juicio y del infierno? ¿Lo recuerda? También recuerda el incomparable gozo de saber que existe con certeza el cielo y la vida eterna. Yo espero que nunca se nos olvide eso, hermano, de la esperanza que tenemos en adelante. Cuando el fervor de nuestro servicio al Señor disminuya, volvamos a ojear detenidamente las cosas maravillosas que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Dios no ha hecho nada más grande por nadie, ni hará nada mayor por usted que lo que ha hecho para acercarlo a Él mismo. Imagine lo siguiente. ¿Qué tal si Dios a cada uno de nosotros nos diera cada mañana, mientras vivamos en esta tierra, cada mañana, 10 millones de pesos, pero no le diera su gracia, no le diera su salvación? Imagínese que Dios le diera a usted la cara más bonita, la cara más hermosa, el cuerpo más esbelto y agraciado que no haya existido jamás. Y sobre todas estas cosas, un cuerpo que no envejeciera en 1000 años, pero al morir, lo dejara fuera del cielo y lo enviara a vivir por la eternidad en el infierno. ¿De qué serviría eso? Algunos dirían, bueno, moriremos llenos de dinero, pero ¿qué se va a llevar para allá? Si no podemos ser siervos agradecidos de aquel quien es todo y en quien tenemos todo, ¿qué nos hará ser agradecidos? En tercer lugar, motivados por la alegría.
Ya cité este salmo, pero lo vuelvo a traer a la mente. Salmo 102. Servid a Jehová con alegría. Así que Dios espera que sus siervos le sirvan, no de mala gana, sino con total solemnidad, no con tristeza, sino con alegría. Y hay un ejemplo que quiero traerles a ustedes, porque en la antigüedad, aquellos que eran siervos del rey, que le servían personalmente al rey, eran ejecutados por servir al rey con tristeza. Nehemías 2:2 nos ayuda con el ejemplo. Nehemías se presentó al rey con una cara de acontecimiento, con una cara de tristeza, y el rey le dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y dice Nehemías: temí en gran manera. ¿Por qué? Porque el rey dijo, si el rey hubiera dicho, quítenlo, tenía toda la razón. Porque era un delito de muerte servir al rey con melancolía o tristeza. No solo porque daba la impresión de servir al rey a regañadientes, sino también porque daba la impresión que el gobierno de ese rey no era, sobre todo, agradable a ese siervo, y por eso se presentaba tal descontento. Ahora vengamos nosotros hoy aquí. No estamos sirviendo a cualquier rey. No es cualquiera el que está delante de nosotros. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La persona que no puede servir a Dios con alegría contradice con su corazón lo que ha expresado con su boca. Una persona que sirve a Dios únicamente con el interés de ganar la entrada al cielo, no le sirve con alegría, sino con interés y por obligación. Sin embargo, el hombre piadoso reconoce de manera agradecida lo que Dios ha hecho por él para llevarlo a la eternidad y le sirve a Dios alegremente y con regocijo. Hermano creyente, nunca considere el servicio a Dios como una carga, sino como el privilegio más hermoso que nos dio el Señor. ¿Saben por qué? Dios había podido utilizar ángeles que harían mejor las cosas que nosotros, pero nos las delegó a nosotros. Y eso es un honor, que Dios, siendo Dios, nos ocupe. Por eso el salmista declaró en el Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Para el salmista era mejor un día en la casa de Dios sirviéndole que 1000 en cualquier otro lugar. Amado creyente, sirve usted en la iglesia con alegría, con tristeza o por obligación. ¿Sirve a su prójimo con agrado o de mala gana? ¿Tiene su familia la impresión que usted disfruta el servicio que le da a Dios o simplemente lo tolera? 4. Motivados por el perdón, no por la culpa. Observemos la famosa visión de Dios que tuvo el profeta Isaías una vez que Dios lo había perdonado. Isaías, capítulo 6, versículos 6 al 8. Describe Isaías: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíalo a él. Dios ha limpiado el pecado
Dios lo ha hecho apto para el servicio. ¿Qué es lo que tenía que hacer Isaías? Servir al Señor. Como pueblo de Dios no servimos para ser perdonados, sino porque somos perdonados. Cuando los creyentes servimos únicamente porque nos sentimos culpables, estamos sirviendo al Señor con los corazones encadenados. No mostramos amor en esa clase de servicio, solo trabajo duro. Nadie siente gozo en ese tipo de servicio, porque lo consideramos obligación y un esfuerzo monótono. Los cristianos no debemos servir como si fuéramos los primeros sentenciados en servir en el reino de Dios debido a la culpa. Eso quitémoslo de nuestra mente, hermanos. Podemos servir a Dios con agrado porque la muerte de Cristo nos libró de toda culpa. Eso ya lo había dicho antes. 5. Motivados por la humildad. Jesucristo nos demostró cómo es un siervo perfecto. Reveló su grandeza en la humildad que adoptó para poder servir a las necesidades más básicas de su iglesia, sus discípulos, esos que tenía ahí al frente. En Juan capítulo 13, versículos 12 al 16, hallamos esta escena. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Con la más sorprendente humildad, Jesús, su Señor y Maestro, les lavó los pies. Tal vez si nos dirigiéramos un poco atrás, veríamos que los esclavos eran quienes tenían ese oficio, que cuando llegaba alguien a casa del amo, deberían lavar los pies de aquellas personas. Pero si usted desnudara sus pies esta mañana y los mirara, estarían muy lejos, demasiado lejos de lo que eran los pies de aquellas personas, trajinados, llenos de la mugre del camino, devastados por el terreno tan agreste, que si usted los mirara hoy los suyos en comparación con los de aquellos, no hay ni la sombra. Pero Dios nos ha mandado que nos lavemos los pies unos a los otros. ¿De manera literal? Tal vez, pero hay otra manera de ayudarnos. Nosotros deberíamos implementar esa tarea para que igualmente podamos servir con la humildad que el Señor sirvió. En este mundo, nosotros los creyentes tenemos mucha afinidad por el pecado. Pues sobre estas cosas el apóstol Pablo dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Romanos 7:18. Y cuando se trata del servicio al Señor, buscamos por cada cosa que nosotros hagamos recompensa, sacarle provecho a nuestro servicio. ¿Y sabe cómo se llama ese servicio? Servicio carnal. Y por consiguiente, no es servir como nos enseñó el Señor Jesucristo. Porque ese servicio que prestamos hoy se puede llamar tranquilamente hipocresía. Los siervos hipócritas no servirán sin la paga, sin esperar un salario por lo que hacen, esperando siempre el retorno
por el tiempo de servicio, ya sea esto esperando un aplauso, el reconocimiento por lo que está haciendo, el agradecimiento público, que se les aprecie en las redes sociales, honor por su ejemplo, y lo más sutil y penoso es que quieren aparecer como los más santos, los más sacrificados, y por qué no decirlo, los más excepcionalmente espirituales. Amados, con el poder del Espíritu Santo debemos rechazar ese tipo de servicio que es hipócrita y santurrón, porque eso viene por una motivación pecaminosa. Debemos servir con humildad, pues se nos ordena a que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Sexto, motivados por el amor. Gálatas 5:13. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Noten lo que antecede a este texto. El Señor dijo: a libertad fuisteis llamados, pero no debemos usar esa libertad como ocasión de la carne. Este es el meollo del servicio, que cuando servimos al Señor, cuando servimos a nuestros hermanos, debemos estar afirmados en aquello que se llama amor. No hay nada más importante, más provechoso, de más larga duración y que provee más energía que el amor con que nosotros hacemos las cosas. Hermano, yo sé que muchas veces no hay el ánimo, pero así no haya ánimo, debe haber amor sobre todas las cosas. Y nosotros estamos impulsados es por esto, por el amor, no por el ánimo, no porque tenemos tiempo, no por etcétera. Estamos llamados a hacer las cosas es por el amor que nos debemos unos a otros. Así que debemos ejecutar nuestro servicio al Señor realizando todas las cosas que son necesarias. Amados, acabo de decir todas las cosas, no unas cosas, todas las cosas. Si aquí en este lugar nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, seccionado el trabajo en diferentes departamentos, no significa que usted no pueda involucrarse, trabajar, ayudar, estar pendiente de los asuntos. Hemos notado cosas aquí tan elementales, pero que por ser elementales no dejan de ser importantes. Yo no sé si usted ha visto esos humidificadores que están ahí cumpliendo una función. ¡Ay! ¿Había eso? Sí, ahí están. Y resulta que esos cositos, cuando se les pone el bombillito rojo, indica que quedaron sin agua y que urge apagarlos. Nos hemos ido de aquí y los ventiladores están prendidos, se quedan así. Pues que ese es el servicio de los Ujieres. Para eso los nombraron. Ahí la señora que está encargada de los cositos esos, ella verá si los deja fundir. Ese papelito que está ahí, las del aseo deben responder por esa tarea. El niño que ensució la silla con la grasa de la comida y todo, para eso alguien pasará limpiando mesas y sillas. ¿De verdad, hermano? ¿Esos departamentos son imposible ingresar a ellos? ¿De verdad, hermano? Usted que está viendo las cosas en la iglesia y que si las encontró en desorden, déjelas así. ¿Es así, hermano?
Y así muchas más cosas. ¿Acaso nosotros por amor nos estamos preocupando por los hermanos cuando una hermana cae en problemas de salud? ¿Vamos a lavar la ropa de la hermana? ¿Le vamos a cocinar a la hermana? ¿Atenderemos obligaciones de ese hogar? ¿Vamos a hacer eso? Encontramos ancianos que necesitan de nuestra ayuda, ¿les colaboramos a esos ancianos? Ay, no, pues que yo tengo mi trabajo, tengo mis cosas y esas me las deben respetar. Sí, pero hermano, sobre estas cosas no está el amor que el Señor nos ha dado en la iglesia. ¿Por qué dejamos el servicio solo para unos? Y si nadie los puede cumplir, eso se quedó así. Tranquilos, no hay problema. Hay hermanas que se ven imposibilitadas de cumplir oficios con sus hijos. ¿Usted está yendo a colaborar en eso? ¿O primero yo, segundo yo y lo que sobre para mí? Porque ese es mi llamado, yo. No, mis amados, debemos ejecutar nuestro trabajo, no por una paga en dinero, sino dispuestos a hacerlas por el amor y hacerlo a los demás. Esa es la manera de lavarnos los pies, de servirnos de esto. Estoy muy seguro, y de hecho, por ejemplo, usted va a mi casa, y si usted va a limpiar el polvo, yo diría, qué vergüenza con el hermano que me vaya a limpiar el polvo en la casa. Es una manera en que usted, por el amor que lo motiva hacia mí, va y limpia el polvo. Está lavando mis pies. Gracias, hermano. ¿Haríamos eso, ir hasta allá, aprender del Maestro, aprender del Señor? ¿Haríamos eso? Amados, el apóstol Pablo quiere darnos claridad sobre esa libertad con que fuimos llamados por Dios y que fue conseguida mediante la obra de Cristo. Pero aquí hay una advertencia, la cual debemos tener muy en cuenta, y es que esa libertad que el Señor nos dio no se debe confundir con el libertinaje. La amonestación del apóstol es de no usar esto de tal manera para que nuestra carne de manera pecaminosa haga las cosas como si hubiese dado, como si esa libertad nos hubiese sido dada para darle una salida franca a nuestras concupiscencias. El Señor dice, a libertad fuisteis llamados. Y como correctivo a eso, para que la carne no se sienta tan grande, no se sienta tan importante, el Señor dijo, nos dio este correctivo, nos dio esta medicina, y dijo, todas las cosas deben estar hechas en el verdadero amor a nuestro prójimo, en el verdadero amor hacia el Señor. No con lo que diga nuestra carne, hermanos, sino lo que el Señor haya dicho. No debemos manifestar nuestro servicio al Señor con obras de palabra y que para que nos miren, sino con obras de amor. Hemos de someternos al Señor y a nuestros hermanos en todo. Aquí debemos preguntarnos esto. ¿Es verdadero amor el que me impulsa a servir? Porque si estas cosas se hacen por verdadero amor, preguntémosle a una mamá, oye, a una mamá. Si ustedes me preguntan, yo diría, espere que yo lo pienso. Pero una mamá, cuando ve que su niño le están saliendo 2 hermosas velas de la nariz, la mamá no tiene inconveniente en acercarse y asear la nariz de su niño. Yo digo, ay, por favor, si me toca hacerlo, lo hago, pero las mamás son así. Y a veces he visto a las mamás acudiendo a atender otros niños que no son de ellas, a hacer eso. No son trabajos que uno diga, qué elegancia de trabajo que está haciendo la hermana de servicio, pero lo están haciendo. Amados,
¿El verdadero amor nos impulsa a servir? Porque si eso es así, el amor es lo más precioso que hay en el cielo y en la tierra. Y como el amor es lo más hermoso, lo más precioso en el cielo y en la tierra, no es extraño que el diablo y el propio egoísmo traten de disfrazar este servicio con una capa de amor, lo que no es otra cosa que un pecaminoso interés o corrupta concupiscencia. Finalmente, cuando el amor de Cristo controla, constriñe u obliga a las personas, ellas ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda a los Corintios 5:15. De tal manera que el servicio a Dios y a las personas están motivadas justamente por el amor a Dios y a los demás. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 12, versículo 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No que estos. A la luz de estas palabras, seguramente cuanto más amemos a Dios, más viviremos por Él y más le serviremos. Y cuanto más amemos a los demás, más le serviremos a ellos también. 4 conclusiones muy cortas. En primer lugar, nuestro servicio a Dios es una respuesta natural a la gracia que recibimos de Él. No es una obligación impuesta, sino el resultado de una vida transformada por Cristo y por el poder del Evangelio. Segundo, el servicio es una marca del hombre piadoso. La fe auténtica se evidencia en la disposición activa de servir. Y esto como el reflejo del amor y la obediencia a Dios. Tercero, la motivación correcta es esencial y servimos por gratitud, por obediencia, por gozo, por humildad, por amor, no por interés propio ni por culpa. Cuarto, el servicio requiere diligencia y entrega. No hay espacio para la indiferencia ni la apatía en el reino de Dios. Nuestra vida es un testimonio continuo de devoción y servicio a nuestro Rey. Y quinto, Cristo es nuestro modelo supremo de servicio. La humildad y la disposición con la que Él nos sirvió nos deja un ejemplo claro de cuál y de cómo debe ser nuestra actitud. Hermanos, que Dios nos ayude a servirle, que Dios nos ayude a servirnos y hacerlo porque somos hombres de piedad. Y esta es una marca de los hombres que van al cielo. Que Dios nos ayude. Oremos.